¿Cómo va la temperatura ahí en Guadalajara? Hoy empezó a hacer un calorón, Me pero ya de imagino. los de aquí. Sí, sí, que son duros. Sí, hace 2 días estábamos bajo cero en las mañanas y ahora a mediodía ya estábamos a 30. Sí, Uy, Dios mío, pues se sí, enferma la gente. sí. ¿Y es solo en la zona de la ciudad o en todo el estado? No, casi en todo el estado. Por ejemplo, en Tequila, que está muy cerca de aquí, es todavía más caliente que Guadalajara. Y así, es decir, solamente en las zonas altas, por ejemplo, Tapalpa, Ciudad Guzmán, pues un poco más fresco, pero en calores son mucho más caliente que la Ciudad de México. Fíjate tú, interesante. Bueno, pues a la hora que quieras, Eli. Adelante, Juan Carlos, para darles la ¿Nos admisión a dejan todos. Sí, ya, Cari. Ok, Por favor, Cari. ya está. Bueno, ya están entrando. Hola, buenas tardes. Hola, Mario, ¿cómo estás? Don Diego Hola, Robles Mario. Farías, ¿cómo está usted? Hola Mario, gusto verte. Igualmente, Mario. Eli, Hola, ¿cómo ¿qué tal? estás? ¿Cómo Buenas te va? tardes. Hola, Juan, ¿cómo Bien, estás? bien, ¿qué Hola, tal? don Luis Hola, Manuel Juan. Mellán. Hola a Hola, Juan todos. Carlos. Hola, Eli, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Pues le gusto saludarle muy bien. Hola, Juan mucho gusto. Carlos. Nuevamente. Hola, Roque, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mario? Buenas tardes. ¿Cómo estás? El doctor Leonel también está por ahí. Saludos. Sí, ajá. Aquí Ahí está estoy, ya. acá. Ay, había a don Luis Manuel Mellán. Qué Sí, gusto ahí está. saludarle. Sí, ahí está, claro. Doctor, bienvenido. Sí, muy bien, gracias. Veo también a Pedro, a Nuria. Estamos. Pedro. ¿Qué tal? Nuria, Buenas ¿qué tal? tardes, buenas tardes. Veo a Ligia, Gerardo Lozano, al maestro Silva Oropesa. Veo a muchos Doctor, amigos. Jorge Alberto Silva también está por ahí. El doctor Nuria, Silva. buenas tardes. Hola, buenas tardes ¿Cómo a todos estás? y a todas. Hola, Hola, Nuria. hola, hola. Estaba cambiando del teléfono a la compu. Estaba... Hola Nuria, Hola, hola. gusto verte. Igualmente, efectos- Diego. A Bueno, felicidades. Muchas gracias. Bueno, a efectos de registro, para efectos de registro les pido que conforme vayamos entrando, más bien vayamos anotando en el chat nuestro nombre, nuestra institución de procedencia, sea la Barra Mexicana Colegio de Abogados o sea la MEDIP o alguna institución ya sea académica o algún despacho, y nuestro correo electrónico. Por favor, si fuéramos tan amables. Qué gusto saludarlos a todos. Buenas tardes. Ligia González los saluda. Hola Hola, Ligia, Ligia, ¿qué tal? ¿Cómo Ya estás? nos conocemos. gusto ¿Cómo verte. estás? Bien, gracias. Con un poquito de catarro, pero fuera de eso, qué gusto verlos a todos, literalmente, verlos. Igual. Muy bien. Pues creo que vamos a dar inicio. Juan Carlos, si no tienes inconveniente. Sin ningún inconveniente, Eli. Muy bien. Pues con el gusto de saludarles, damos inicio a nuestra sesión conjunta entre la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y la MEDIP y la Barra Mexicana Colegio de Abogados en su coordinación de Derecho Internacional. Antes de dar inicio, quiero nada más por parte de la MEDIP dar dos mensajes, dos anuncios. Primeramente, quiero externar una muy cordial felicitación a la maestra Claudia de Buen por su designación como presidente del Consejo Directivo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Un nombramiento muy merecido y reiteramos nuestra disposición de seguir colaborando con la Barra Mexicana. También felicito a los nuevos miembros del Consejo Directivo que hoy en la tarde se integran en este nuevo periodo. Y como segundo y último mensaje es únicamente mencionar que me han contactado de la Facultad del Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, para establecer lazos de colaboración y cooperación. Y el martes 2 de marzo, el próximo martes a las 5 de la tarde, se da inicio un ciclo de conferencias que se denominan Mesas de Diálogo de Derecho Internacional. El martes 2 se inaugura precisamente este ciclo de conferencias con una plática que dará el doctor Manuel Becerra del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
la siguiente sesión, que sería el martes 6 de abril a las 5 de la tarde, el doctor Pérez Nieto nos estará compartiendo una plática muy interesante sobre la reciente Convención de La Haya, sobre ejecución, sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Están cordialmente invitados. La inauguración, repito, es el martes 2 de marzo a las 5 de la tarde. Les haremos llegar la invitación por correo electrónico. Y sin más, le cedo la palabra al maestro Juan Carlos Guerrero, coordinador de la Comisión de Derecho Internacional de la Barra. Muchísimas gracias, Eli. Y daremos inicio primeramente con la presentación del libro del doctor Diego Robles Farías, el libro de Derecho Contractual Internacional, y esta presentación estará a cargo del doctor Leonel Pérez Nieto Castro, ¿no? Un poco de parte del extenso currículum del doctor Leonel Pérez Nieto Castro. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Estudios Superiores de la Escuela Nacional de Administración Pública en Madrid, España, diplomado de Estudios Superiores en el Instituto Internacional de Administración Pública de Francia y doctor en Derecho Internacional Privado en la Universidad de París, ¿no? En experiencia académica es profesor de carrera de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la especialidad de Derecho Internacional Privado desde 1972, e investigador nacional nivel 3 desde 1999, fundador y organizador del Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado. Nuestro seminario, el seminario inicial fue en 1976, y lo cual nos llena de muchísimo orgullo a los miembros de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado. Ha sido profesor huésped en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, de la Universidad California en Davis, de la Universidad de Valencia en España, de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En su experiencia profesional fue comisionado fundador de la Comisión Federal de Competencia Económica, consejero externo de Fonbobe Sierra, consejero externo del Bufet Dávalos y Asociados, consejero externo del despacho Jauregui del Valle, panelista de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con experiencia arbitral desde 1988 y por último se estuvo desempeñando como director del Centro de Investigaciones Judiciales de la Escuela Judicial del Estado de México. Fue representante de La Haya del 2 de julio del 2019 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y comercial, que será parte de su plática ahora en este ciclo de conferencias en la UNAM la próxima semana. Entre sus membresías se encuentra la de ser miembro de la Academia de Ciencias, miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, excoordinador de esta Comisión de Derecho Internacional Privado de la Barra, es miembro de número de nuestra academia, miembro de la Texas México Bar Association, miembro del International Bar Association, miembro del capítulo mexicano de la Cámara de Comercio Internacional, miembro del capítulo mexicano de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y miembro de la London Court of International Arbitration. Es miembro de la Comisión de Arbitraje también de Canaco y miembro de la Consejería Externa de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Doctor Pérez Nieto, como siempre, un placer tenerlo con nosotros. Tiene la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Agradezco mucho la presentación, pero va a ser más larga que mi intervención. Así que, pues entro en materia. Me ha sido muy grato ser designado como el que presente este libro del doctor Diego Robles, destacado jurista mexicano que ha podido mirar con claridad más allá del derecho nacional con esta obra de introducción al sistema contractual internacional. Obra que por su calidad y por ser una obra que realmente analiza lo que está sucediendo en el mundo internacional de la materia, es la primera obra publicada en México realmente sobre el tema. Con una perspectiva completa de la problemática, tanto fuera como dentro del país. El doctor Robles
Es reconocido abogado en Guadalajara y en México, en la República, notario público, es profesor de la Universidad Panamericana de Guadalajara y un distinguido doctrinario mexicano, del cual debo destacar en primer lugar en su obra la metodología de derecho comparado que utiliza a lo largo de todo su trabajo y que facilita mucho la exposición para beneficio del lector y sobre todo que sea una guía de práctica de cómo hacer un ejercicio de derecho comparado tan necesario hoy en día. La obra tiene 9 capítulos escritos de forma concisa, forma necesaria para que el lector entienda cómo se dieron los pasos fundamentales y cómo se sucedieron los acontecimientos que llevaron a este enorme desarrollo de la contratación internacional. En el segundo capítulo, el autor lo denomina hacia la uniformidad del derecho contractual internacional. Coincido con el autor en que se trata del movimiento más importante que se haya dado en los últimos prácticamente 70 años, 60 años, desde 1958, con la Convención Nacional de Naciones Unidas al reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Ahí comenzó el proceso de uniformidad, que luego tuvo un incremento sustancial y muy importante con la Convención de Naciones Unidas sobre contratos internacionales de compraventa de mercaderías en 1980, convención en la que la delegación mexicana tuvo una participación muy relevante. Esta convención marcó el hilo a seguir en el tema de la convencionalidad internacional y ha contribuido además, y nos lo explica muy bien el autor, a que se lograron a lo largo de todo este trayecto acuerdos muy importantes entre los dos sistemas de derecho, el sistema de derecho codificado nuestro y el sistema del common law. Analiza el autor los principios sobre los contratos internacionales, comerciales internacionales, y con eso llena un capítulo cuarto muy ilustrativo, muy bien explicado, clarifica muchos aspectos importantes de esa ley modelo. En su capítulo quinto, el autor aborda con una comprensión total del tema la uniformidad del derecho contractual en Europa. Muy bien, Diego, un análisis muy breve, muy bueno y que nos sirve a todos para que nos clarifique qué es realmente lo que está sucediendo en el centro de la Unión Europea y también lo que sucede y sucederá en el terreno del TECMEC. Capítulo sexto está dedicado a uno de los documentos que han resultado de mayor utilidad en el comercio internacional y que es de justicia que un distinguido jurista mexicano haga un análisis tan detallado de estos instrumentos como son los Incoterms, los International Commercial Terms, que son pues uno de los grandes productos de la Comisión Internacional de Comercio, de la ICC. Y aquí en este
en este capítulo sexto, el autor nos da de manera muy clara cómo, cómo, cómo se presentan esos principios y también se mete al análisis de lo que produce la Cámara de Comercio de Estocolmo, que para nosotros es una cámara un poquito escondida, pero en el terreno europeo tiene una gran presencia desde hace muchos años. El capítulo séptimo está dedicado a hacer un resumen de lo que el autor nos ha expuesto a lo largo de la obra y que sintetiza en lo que él llama los 5 principios que rigen la contratación internacional. El capítulo octavo es uno de los capítulos más importantes de la obra y está dedicada a la contratación a través de los medios electrónicos. La forma de abordar el tema es completa y el resultado es, para mi conocimiento, uno de los mejores trabajos sobre medios electrónicos en materia de compraventa. En el noveno y último capítulo de la obra, el autor la destina a la formación del contrato internacional y se incluyen en este tema tan crucial todos los elementos mencionados a lo largo de la obra para que quien así lo estime conveniente, el abogado que así lo considere, pueda ir armando su contrato con naturaleza internacional. Desde el punto de vista académico, va a servir para que los académicos bajemos más el análisis hacia la parte práctica y no solamente nos quedemos en la zona teórica. Pues así, en pocas palabras, muy pocas, por cierto, se trata de una obra completa, absolutamente recomendable, una primera obra publicada en México con estas características y que aporta un paso más importante y profundo en el avance que ha tenido el derecho internacional privado en México. Y espero que este libro pueda ser bien en Centro y Sudamérica, sobre todo en Centroamérica, en donde hay una demanda muy grande ya de parte de los abogados y las escuelas de derecho para que incluyan en sus planes de estudio temas de tipo internacional. La obra sirve tanto para estudiantes como para abogados y para operadores internacionales que han visto sorprendentemente incrementadas sus operaciones de comercio. Mi felicitación al doctor Diego Robles, gran amigo y miembro del número de nuestra academia, que eso es un honor para nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonel. Muchas gracias. Diego, como te lo dije, me voy a tener que ausentar porque tengo mi clase a esta hora de la UNAM en otro canal, nada más le muevo el canal y ya me meto. Te agradezco Muchas muchísimo gracias. tus palabras y pronto nos veremos. Claro Hasta que luego, sí. Leonel. Hasta luego, Diego. Gracias por todo. Hasta luego todos. Muchísimas gracias, doctor Pérez Nieto. Y procederíamos a darle la palabra al autor del libro que nos acaban de presentar, pero antes quisiera platicarles un poco más del currículum del doctor Diego Robles Farías. Es, como decía el doctor Pérez Nieto, es miembro del número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, notario público y profesor universitario. Es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México y profesor investigador de la misma universidad en el campus de la ciudad de Guadalajara. Es editor de la revista Perspectiva Jurídica UP, revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana en el campus Guadalajara.
Ha publicado diversos libros, entre ellos Teoría General de las Obligaciones con la editorial Oxford University Press, La Inversión Extranjera en México con Tirant Leblanc y este libro de contratación internacional. También es notario público y socio del despacho Robles, Lazo, Gallardo y Valdés, con sede en Guadalajara, México, en donde ejerce profesionalmente en las materias de Derecho Civil, Derecho Mercantil e Inversión Extranjera. En el 2020 le fue otorgado el reconocimiento de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Jalisco, a su trayectoria jurídica. Doctor Robles, tiene la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Antes que nada, quisiera agradecer a la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado por conducto de su presidente, Elí Rodríguez, la oportunidad de platicar con ustedes acerca de la uniformidad del derecho contractual internacional. También quisiera agradecer cumplidamente al doctor Leonel Pérez Nieto por sus palabras y por la presentación de mi libro, y también al doctor Luis Manuel Mellán, que está aquí presente y que fue quien me invitó a publicar en Tirant Leblanc, que él es el director de esta colección de Derecho Mercantil, y también le agradezco cumplidamente esta distinción. Mi agradecimiento también a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la que soy también miembro. Muchos de los barristas están aquí presentes. Quisiera entonces abordar ya el tema del que voy a platicar el día de hoy. Se refiere, como les dije, a la uniformidad o a este proceso de uniformidad del derecho contractual internacional. Resulta que en la época posmoderna en la que vivimos, el derecho contractual internacional ha tenido un desarrollo impresionante. Prueba de ello es que el Premio Nobel de Economía del 2016 se lo entregaron a dos economistas, pero por su análisis de la forma en que las empresas transnacionales realizan sus contratos en el ámbito internacional. El comercio internacional se ha convertido desde la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, en el principal motor de la economía. Y existen dos razones fundamentales de este desarrollo espectacular del comercio internacional. Primero, el desarrollo de la tecnología, en virtud del cual las empresas pueden producir cada vez más y a menor costo. Pronto colmaron los derechos o rebasaron los derechos nacionales y tuvieron la necesidad de colocar sus productos y sus servicios por todo el mundo. Esta es una de las principales razones por las que se ha desarrollado el comercio internacional de manera sorprendente. Pero el otro también es el incremento de la población mundial, que ha generado una demanda de productos y de servicios a nivel mundial. Este incremento de la población mundial ha establecido la necesidad de celebrar contratos de otro modo, de celebrar contratos internacionales a través de medios electrónicos. Entonces, ahí tenemos los dos temas de los que voy a hablar el día de hoy. El desarrollo al comercio internacional, el desarrollo sorprendente al comercio internacional que hemos... No, el desarrollo del comercio internacional del que hemos sido testigos en los últimos tiempos tiene dos obstáculos principales. El primero de ellos es la existencia de distintas familias o de distintos derechos nacionales, y el segundo, la necesidad de celebrar cientos, miles de contratos todos los días. Estos obstáculos se pueden vencer de acuerdo a los juristas en el ámbito internacional de dos modos. Permítanme compartir la pantalla. Espero que se vea. Sí. Allí, en el lado izquierdo de esta diapositiva que estoy presentando, aparecen los distintos derechos nacionales como primer obstáculo al comercio internacional. Estos derechos internacionales están representados principalmente por dos grandes familias de derecho. El civil law o derecho codificado al que pertenece, por ejemplo, México, y el common law o derecho anglosajón. A la derecha tienen cuál es la solución que se ha encontrado para vencer ese obstáculo, y no es otro más que la uniformidad del derecho comercial internacional.
¿Cómo se logra esta uniformidad del derecho? Bueno, a través de la creación de instrumentos internacionales de derecho contractual uniforme a los que me voy a referir más adelante. Estos instrumentos de derecho uniforme son de dos tipos. Son hard law, por ejemplo, tratados internacionales, o soft law, como principios, leyes modelo, cláusulas modelo y un larguísimo etcétera. Estos son los instrumentos que han estado saliendo o que se han estado promulgando para tratar de vencer este primero de los obstáculos al comercio internacional. Y en cuanto al otro obstáculo, la necesidad de celebrar contratos de manera eficiente y rápida en el ámbito internacional, la solución que se ha encontrado es la contratación por medios electrónicos. En el libro trato estos dos temas fundamentalmente. Voy a dejar de compartir la pantalla para continuar con la exposición. Entonces, la solución que se ha encontrado, como les digo, por un lado, es la uniformidad del derecho en el mundo. ¿Cómo se ha logrado esta uniformidad? Primero, hay que tener conciencia de la existencia de muy diversas familias de derecho en el mundo. Derechos que de alguna forma compiten entre sí o por lo menos son, si no antagónicos, por lo menos distintos. Fíjense ustedes en esta diapositiva que voy a compartir, cuántos derechos hay en este sentido. Aguántenme un segundo. Espérenme un momento porque no me deja compartir. Ahí está. Ahí tienen las distintas familias o tradiciones jurídicas que existen en el mundo en este momento. A la izquierda de la diapositiva ven la familia del common law o del sistema tradicional inglés americano. Hay 146 jurisdicciones que se rigen por este derecho. El 33.4% de la población mundial se rige por el common law. El siguiente o la siguiente familia de derecho es la familia de derecho latino, que está representada por el sistema franco-latino, con 76 jurisdicciones y un 18.3% de la población mundial. También por el sistema mixto romano common law, que son el 4.5% de la población. El sistema germánico escandinavo, con 6.7%, y el sistema franco-latino-germánico, con 5.2%. Si ustedes suman estas distintas especies de la familia del civil law, se van a dar cuenta que es un 34%. Y el resto son los sistemas de jurisdicciones emergentes, en donde tienen muchísima población, como pueden ver allí, porque está China, la Federación Rusa y otros países con muchísima población, pero representan el otro 33%. A lo que me refiero es que el mundo está dividido en tres partes en cuanto a familias jurídicas. La familia del common law, la familia del civil law y la familia de los sistemas jurídicos emergentes que incluyen al sistema islámico. Esto ha producido una verdadera guerra entre los distintos sistemas jurídicos, principalmente entre el common law y el civil law. El common law, desde luego, representado por los Estados Unidos y Reino Unido, el civil law principalmente representado por el derecho francés y el derecho alemán. Esta confrontación entre estas dos principales familias ha sido impulsada principalmente por el Banco Mundial a través de los informes Doing Business que salen cada 2 años. El Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional insisten en que existe una verdadera guerra entre esas dos familias jurídicas. Sin embargo, consideran que el common law protege de mejor manera a los inversionistas internacionales. Y esto es importante porque en los principales instrumentos de derecho uniforme que trato en el libro, van a notar que está presente en mayor porcentaje
el common law y no el civil law, aunque desde luego existen instituciones de ambas familias jurídicas. ¿Cuál sistema es mejor? Es una pregunta que todo el mundo nos hacemos. Es cierto, como dice el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y el Banco Mundial, que el derecho anglosajón, el common law, protege de mejor manera al comercio internacional. Es imposible saberlo. Porque ambos sistemas, el civil law y el common law, son productos de dos modos de pensar y de crear el derecho. Para calificar a un derecho de bueno o malo, hay que considerar no tanto su estructura interna y el contenido de sus leyes, si son estas justas o injustas. Más bien, lo que se tiene que analizar es la formación ética y técnica de sus abogados, de los juristas, los criterios de selección de los jueces y su autonomía, pero sobre todo el cumplimiento del Estado de Derecho que prive en el territorio que corresponda. Por lo tanto, hay efectivamente un conflicto entre el civil law y el common law, un conflicto que los juristas modernamente han visto que no hay tanto antagonismo y que los dos derechos llegan a las mismas soluciones, pero por caminos distintos. Para vencer este primer obstáculo al comercio internacional, la existencia de estas familias diversas de derecho, se ha creado en el mundo un proceso de uniformidad del derecho. Permítanme compartirles la pantalla. Ahí está. Si ustedes ven, el género es la uniformidad, es a lo que tiende el derecho en el mundo. Esta uniformidad del derecho está representada por dos figuras principalmente. A la izquierda pueden ver ustedes la unificación. La unificación o hard law implica un derecho idéntico para determinados países. Este derecho idéntico se logra de dos modos nada más: a través de la celebración de tratados internacionales o mediante la designación de órganos legislativos comunes. Vamos a ver ejemplos de tratados internacionales en el ámbito de la contratación internacional y también ejemplos de esta designación de órganos legislativos que crean un derecho idéntico para diversos países. Y a la derecha de esta diapositiva ven el otro proceso, un proceso que ha resultado ahora muchísimo más utilizado que el de la unificación. Me refiero a la armonización o soft law. Esto se logra a través de instrumentos de derecho uniforme, instrumentos que no son vinculantes, que son creados por las instituciones internacionales que más adelante vamos a ver, para que los países tomen, por ejemplo, leyes modelo, cláusulas modelo, y las puedan promulgar como derecho interno, no sin antes modificarlas o ajustarlas a su derecho, a su desarrollo desde el punto de vista jurídico, económico, incluso social. Es decir, las tropicalizan y luego las promulgan como derecho interno. Pero también están los principios, que son instrumentos de derecho uniforme no vinculantes a los que las partes se pueden someter voluntariamente y designar como ley de sus contratos. Este es el sistema de la armonización, que ha sido muchísimo más utilizado en la actualidad por las razones que a continuación les voy a señalar. Resulta que la celebración de tratados internacionales, que fue el proceso ideal para unificar el derecho a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido una serie de problemas que han implicado que cada vez se celebren menos o se aprueben por lo menos menos tratados internacionales en el mundo. Cuando se funda la Liga de las Naciones en 1937, antecesora de la Organización de las Naciones Unidas, solamente había 58 miembros activos en el entorno internacional. Ahora la Organización de las Naciones Unidas
tiene 193 miembros. Esto implica que cada vez es más difícil ponerse de acuerdo para un tratado internacional. Por otro lado, cuando por fin se ponen de acuerdo, el proceso para la ratificación también se convierte en algo entretenido y complicado. Por eso pocos tratados internacionales entran en vigor en la actualidad. Y luego, si un tratado internacional quiere modificarse, se vuelve otra vez largo y complicado el proceso de negociación y de ratificación. En los tratados internacionales se ha visto que tienen muy poca flexibilidad en la actualidad. Por ello, ahora está floreciendo el procedimiento de la armonización en lugar de la unificación. Ejemplos de tratados internacionales que han creado derecho idéntico para muchos países en materia contractual. Tenemos, por ejemplo, el Protocolo de Washington sobre la uniformidad del régimen de los poderes, la Apostilla de la Haya, sobre todo la Convención de Viena sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de 1980, una de las convenciones internacionales más exitosas en la historia del derecho internacional, y la Convención de México o Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos de 1984, que no ha podido despegar. Como ven, el proceso de la unificación a través de tratados internacionales se ha complicado dado el grandísimo número de operadores de derecho internacional que existen en la actualidad. Otro esquema de unificación es la de la designación de órganos legislativos comunes. El ejemplo más claro de esto es la Unión Europea, en donde hay un órgano legislativo común que establece o promulga leyes para todos los países miembros de la Unión, con independencia de las propias leyes que cada uno de estos países puede promulgar. Y en África, los estados francoparlantes de África también han creado órganos legislativos comunes que promulgan leyes vigentes para todos. Ese es el camino de la unificación. Por otro lado, el camino de la armonización, que como les digo ha sido mucho más exitoso en los últimos tiempos, se trata de crear un derecho que sea armónico. Un derecho armónico no es un derecho único. Un derecho armónico o soft law es un derecho que no es insoportablemente distinto. Es un derecho en donde las partes asumen estas leyes modelo, estas guías legislativas, jurídicas o contractuales o los principios para regir sus relaciones contractuales. Ejemplos de leyes modelo de este sistema de armonización del derecho, tenemos por ejemplo la ley modelo sobre arbitraje comercial internacional de 1985, con modificaciones en el 2006, que ha sido una de las leyes modelos más exitosas en el mundo. El capítulo de nuestro Código de Comercio relacionado al arbitraje comercial internacional está basado en esta ley modelo que fue puesta por la UNCITRAL, por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, a disposición de los países. México la tomó y la promulgó como parte de nuestro Código de Comercio. Pero también tenemos la ley modelo sobre comercio electrónico, la ley modelo sobre firma electrónica, ambas también del UNCITRAL, de las que México también ya adoptó y promulgó, modificando distintas leyes mexicanas. Y desde luego la ley modelo sobre garantías mobiliarias. Como les digo, estas leyes modelo son adoptadas por cada país, son tropicalizadas y adecuadas a su desarrollo jurídico y social y son promulgadas como derecho interno, de tal forma que se crea un derecho uniforme que, aunque no idéntico, por lo menos no es insoportablemente distinto. Otro camino es el de los principios. El ejemplo más claro son los principios UNIDROIT. Los principios UNIDROIT pretenden regular el derecho contractual internacional, pero a través de este instrumento
que es un instrumento de derecho uniforme y no es vinculante, sino que las partes tienen que someterse a él y fijarlo como ley del contrato. Desde luego, se recomienda que cuando se sometan a los principios UNIDROIT o a cualquiera de estos instrumentos de derecho uniforme no vinculantes, también establezcan una cláusula arbitral a efecto de que sean los árbitros los que puedan juzgar y determinar la procedencia y resolver las controversias relacionadas con la aplicación de estos instrumentos internacionales. Tenemos otros muchos ejemplos. Por ejemplo, los principios de derecho contractual europeo, el Draft Common Frame of Reference, los principios del derecho europeo de responsabilidad civil, los principios sobre la elección del derecho aplicable en materia de contratos comerciales internacionales, este último de la Conferencia de La Haya. En fin, como ven, es un sistema diametralmente opuesto al de la unificación. En la armonización lo que se trata es de crear un derecho que sea dúctil, que sea más adecuado a la época en la que vivimos, a las que las partes de cualquier país se puedan someter. Un derecho internacional en estos instrumentos de derecho uniforme que está creado por juristas de todas las familias jurídicas. El otro obstáculo, como les dije, es la necesidad de celebrar cientos o miles de contratos todos los días. Esto se puede resolver a través de la contratación electrónica. En el libro trato de todos los instrumentos de derecho uniforme que han salido para regular no solamente la contratación internacional, sino también la contratación por medios electrónicos. En esta diapositiva, en el lado izquierdo, pueden ver ustedes los principales instrumentos de derecho uniforme que regulan los contratos en la actualidad. Ahí tienen la famosa CISG, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980, los principios UNIDROIT, los principios del derecho europeo y el Draft Common Frame of Reference. Y a la derecha, los instrumentos de derecho uniforme que han salido para regular la contratación electrónica. Está la ley modelo sobre comercio electrónico, la ley modelo sobre firma electrónica, la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales y la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre documentos transmisibles económicos. Si ustedes ven a la izquierda, casi todos, excepto uno, excepto el último, de los instrumentos de derecho uniforme que señalo allí, fueron creados antes de que se diera lo que denominamos la revolución tecnológica de las comunicaciones electrónicas. Y los instrumentos que aparecen a la derecha de esta tabla son instrumentos que han sido creados para complementar los que regulan la contratación electrónica, perdón, la contratación en general, pero ahora desde el punto de vista electrónico. En el libro trato de cómo se relacionan estos instrumentos entre sí para tratar de que las comunicaciones electrónicas puedan ser utilizadas en la contratación internacional, a pesar de que el contrato esté regulado por instrumentos que fueron creados antes de la revolución tecnológica. Esto es algo muy interesante porque se está dando un fenómeno interesantísimo. En lugar de modificar el tratado internacional, por ejemplo, de compraventa de mercaderías, se crea una convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de comunicaciones electrónicas en los contratos y se vinculan antes con ambas convenciones internacionales, evitando la necesidad de modificar el primero de los tratados, que sería complicadísimo. Finalmente, quisiera mostrarles los principales organismos internacionales que están creando
este nuevo derecho internacionalizado que nos ha tocado vivir y experimentar en esta época de la posmodernidad. Arriba ven la Conferencia de la Haya o Conferencia de Derecho Internacional Privado de la Haya, el UNIDROIT, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, el primero con sede en La Haya, en La Haya, el segundo en Roma. Luego tenemos la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, con sede en Viena, la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, y la CIDIP o Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, cuya sede está en México. Todos estos institutos internacionales son los que están creando el derecho en la actualidad, el derecho comercial y el derecho contractual. La mayoría de los que estamos en esta presentación somos profesores universitarios. Tenemos que inculcar en nuestros alumnos esta nueva visión del derecho. Ellos van a tener que operar con un derecho internacionalizado, nuestros alumnos van a tener que operar con un derecho internacionalizado, creado por estos institutos internacionales, que a su vez están formados por abogados de primer nivel, académicos, jueces, practicantes, de todas las nacionalidades y por lo tanto de todas las tradiciones jurídicas en el mundo. Es un derecho internacionalizado, un derecho que ha logrado coordinar las distintas familias de derecho, que ha logrado comprobar que el common law y el civil law no es tan distinto como pensábamos antes y que han creado un mundo nuevo para los abogados. Este es el derecho con el que van a operar nuestros alumnos y es un derecho que mi visión es tratar de ponerla o traerla a la conciencia de los abogados mexicanos. Con esto termino mi exposición, agradeciéndoles muchísimo su atención y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Dejar de compartir. Muchísimas gracias, doctor Robles. Y abrimos la sesión para preguntas y respuestas. Ya sea que nos las vayan indicando en el chat de esta sesión para efectos de poderles aperturar su micrófono y que mejor puedan hacer la pregunta directamente, ¿no? Él los leí, sí. Cari, si pudieses habilitar el micrófono para la pregunta que tenemos por ahí. Claro, se lo habilita el doctor Silva. Adelante. Doctor Silva, ¿si nos puede ayudar? Ya está. Ahí está, ya. Se está conectando en este momento. Oye, Diego, una pregunta. Estás hablando de los contratos. Generalmente, cuando hablamos de los contratos en el ámbito internacional, estamos hablando de los contratos en el ámbito comercial o mercantil. Si yo quisiera que me dijeras algo que sea negociado, que tenemos, si está en negociación, ¿qué tenemos sobre el contrato de trabajo en el ámbito internacional? Es el contrato más atrasado en las negociaciones, prácticamente no tenemos nada. Cuando se ha hablado de esto, pues simplemente callamos y decimos esto no entra en este apartado. No sé, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué sabes acerca de este tipo de contratos? Sí, Jorge, mucho gusto saludarte primero y un honor que estés aquí presente en la presentación. Fíjate que el derecho que más se ha internacionalizado es el derecho contractual comercial, perdón, el derecho comercial internacional y desde luego el derecho contractual internacional. Casi todos los instrumentos que han salido se refieren a contratos comerciales, salvo el derecho de daños que también se está internacionalizando a la par. El problema del derecho del trabajo es que tiene un altísimo contenido ideológico y todos los derechos que tienen contenido ideológico cuesta muchísimo trabajo internacionalizarlos. Y como bien dices, ese es uno de los más retrasados desde el punto de vista de la internacionalización. Al igual que otros derechos, por ejemplo, algunas ramas del derecho familiar y el derecho constitucional.
Incluso la Unión Europea no logró los votos suficientes para una constitución de toda la Unión, precisamente porque tiene una carga muy importante desde el punto de vista ideológico. No sé si coincidas conmigo. Sí, estoy de acuerdo, sí, lo que he leído sobre el particular, efectivamente así es. Otra cosa también importante es que por lo general se estima que todo lo que sea contrato de trabajo, digo, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, el contrato de trabajo, y lo dice expresamente, es de orden público, lo que de alguna manera impide el acceso o la toma en consideración de un derecho extranjero. Prácticamente con esto nos cierra las puertas para tomar en consideración algún elemento que provenga del extranjero. No obstante, hay que tomar en cuenta el hecho de que el trabajo se produce normalmente, sí, generalmente entre 2, 3 países, el que va, el contrato que se celebra en un lugar, el trabajador que inicia un vuelo, por ejemplo, en un país y termina en otro lugar, los transportistas que realmente que realizan este tipo de trabajos. En la frontera esto lo vemos con gran frecuencia, desde los taxistas, por ejemplo, que cruzan la frontera de un lugar hacia el otro, y todos aquellos que llevan la mercancía, sí, los que compran y transportan mercancía de un lado a otro, hasta los que, por ejemplo, en el caso de funerarias, los que trasladan hasta cadáveres, por ejemplo, ¿no? Que llama la atención este tipo de cosas, o que trasladan animales, todo lo que sea este tipo de problemas en el ámbito internacional. Y los trabajadores que, por ejemplo, realizan una actividad en un país, hoy que estamos en estas épocas, a través de la computadora, podemos realizar un trabajo en un país y el destino de nuestro trabajo está en otro país, y nos multiplicamos en cosas como estas. Sí, efectivamente, hay cierta carga ideológica en esto, pero además también nos encontramos con el hecho de que los estados o los gobernantes son sumamente cerrados en cuestiones de este tipo. En el caso mexicano, además, el contrato de trabajo está ligado estrechamente con la cuestión migratoria. El hecho de que un extranjero pues no pueden, ahí hay un montón de precedentes de la Suprema Corte de Justicia y los colegiados, del extranjero que viene a trabajar a México, pues es causa de no darle el permiso para esto, a pesar de que los convenios internacionales sobre derechos humanos nos dicen otro tipo de cosas. Y en esto estamos, además de que pues simplemente tenemos sí, oficialmente un odio hacia los extranjeros, desde la época de la Revolución contra los extranjeros, en la época de calles contra los asiáticos, por ejemplo. Y cosa rara, por ejemplo, el caso de los españoles, pues los admitimos, pero tuvimos algunos problemas con algunos, pero en general son los que más han sido aceptados. El caso de los españoles con motivo después de la guerra civil española. Sí hay algo como esto, pero yo creo que tendríamos que tener algún mecanismo para empezar a trabajar sobre este tipo de contratos, porque hay elementos que se pueden rescatar para el ámbito internacional. Desde luego que sí. Sí, pues muchas gracias, muy interesante. Damos la palabra, por ahí, Cari, teníamos 3 manos levantadas, ¿no? Sí, así es. Asignaremos la palabra en el orden en el que fueron levantadas. Entiendo que primero fue el licenciado Ruiz. Sí, ¿nos puede ayudar a aceptar que se le reactive? Ya está. Ya tiene el micrófono abierto. Aquí ya me estoy escuchando. Sí, ya. Sí, ok. ¿Qué tal? Gracias, un placer estar en esta conferencia con el doctor, ¿verdad? Y todos ustedes. Me parece un tema interesante, de mayor importancia. Preguntarle, en el caso de los contratos de compraventa privado, ¿sí? Entre particulares, si tienen una vigencia o una caducidad, pues, ya que algunos notarios, pues sí manejan, que dicen, no, a partir de 5 o 10 años ya prescribe. Entonces, ¿qué es lo que piensan? ¿Te refieres a contratos privados internacionales o ¿Sí? a los nacionales?
puede ser internacional o nacional, ¿verdad? Si tienen alguna prescripción, ambos. Yo creo que desde luego todas las obligaciones están sujetas a la prescripción y a los términos de prescripción que tenemos en las distintas leyes, por una sencilla razón: no existen obligaciones eternas. Ni se puede obligar al acreedor o al deudor a conservar los documentos probatorios del pago o del cumplimiento de las obligaciones de por vida. Por lo tanto, desde luego que sí prescriben, pero esa prescripción hay que ver en cada caso cuál es. La prescripción, por ejemplo, en México, el plazo máximo de prescripción son de 10 años, pero habría que ver cada caso en concreto. Y yo creo que en relación a los notarios que te referías, allí lo que pasa es que se realizan contratos de compraventa privados sobre inmuebles que, de acuerdo a la legislación mexicana y a de otros muchos países del sistema notarial latino, tienen que ser en escritura pública y no en contrato privado. Entonces, no es que prescriban, sino que no se aceptan porque solamente surten sus efectos entre las partes. Perfecto. Entonces, al momento de realizar un contrato de compraventa, transcurren 10 años, ya no se puede entonces escriturar. No, sí, pero se puede oponer la excepción de prescripción. Y acuérdate que pues esa la tienes que oponer como una excepción cuando te demanden el cumplimiento de la obligación. Así es. Perfecto. Le agradezco mucho. Por ejemplo, en el caso de un contrato internacional, por ejemplo, de entre México y Estados Unidos, entre, podría decirse, Ciudad Ojinaga, de Chihuahua, del estado de Chihuahua, y Presidio, Texas, que se establezca ahí un contrato de, ahora sí, a lo mejor arrendamiento por un establecimiento, de un restaurante, ¿qué prescripción tendría en ese caso? No te sabría decir, porque ahí la prescripción tendría que ver, es decir, si se sometieron a uno de estos instrumentos internacionales, casi todos tienen un capítulo de prescripción que habría que analizar, y si no, habría que aplicar las reglas de derecho internacional privado para ver cuál es el derecho aplicable, y tendríamos que ver, de acuerdo a ese derecho aplicable, cuál es el término de la prescripción. Encantado, le agradezco mucho ahora sí que la atención, y encantado de estar aquí nuevamente con usted. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Le pasamos la voz a la maestra Ligia González, y después seguiría en orden el doctor Luis Manuel Mellán y después Gerardo Lozano. Ya tiene la maestra González abierto su micrófono. Ligia. Sí, maestra, ya lo tiene abierto. No te escuchas, Ligia. ¿Ahí me escucho, perdón? Sí, ahora sí. Ahora sí ya. Una disculpa, ya saben que esta tecnología me encanta, ¿no? No, muchas gracias. Y con todos los colegas a los que estoy viendo la pantalla, qué gusto saludarlos. Y yo tengo una pregunta, muy estimado doctor, y es, en materia de contratos, y sobre todo cuando tenemos ya la combinación con los contratos que se celebran utilizando medios electrónicos, nosotros quienes estudiamos tradicionalmente el derecho internacional privado, no podemos vivir sin un punto mágico que es el punto de contacto. Entonces decimos, ¿cuál es el punto de contacto al que te va a terminar ese derecho aplicable? Y creo que ya superamos muchos temas, pero le reconozco a Sabini todavía las enseñanzas que nos dejó. ¿Cuál es la tendencia que tenemos nosotros con todos estos sistemas jurídicos para poder lograr una real unificación? Porque creo que el mejor tema para poder unificar cuál es ese derecho aplicable y evitar discordancias es precisamente el punto de contacto, que se tome en cuenta a efecto de saber cuál es ese derecho aplicable.
Y no me quiero meter a los temas que lo complican, como el derecho aplicable para cada una de las porciones de los contratos, es decir, aquellos sistemas que sí reconocen la invalidez de los contratos por elementos del acto jurídico y otros que dicen, ¿y de qué me estás hablando? Porque para mí no existe eso de elementos del acto jurídico. Pero, perdón, ¿cuál es la tendencia para evitar que cuando tenemos enfrente un contrato utilizando medios electrónicos, solo por ese hecho le resulte un derecho aplicable diferente al mismito contrato que fue celebrado todavía en papel, para efecto de buscar esa unificación? ¿Hacia dónde está la tendencia de esos puntos de contacto y buscar la uniformidad, doctor? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ligia, por tu pregunta. Mira, lo que pasa es que uno de los puntos fundamentales de la contratación a través de medios electrónicos es que ya no es relevante ni la ubicación de las partes, ni la ubicación de la mercancía, ni la ubicación de los sistemas electrónicos utilizados para la comunicación. Casi ni el lugar de la celebración, ¿no? Porque, no, para nada. ¿dónde se celebró? Para nada. En el ciberespacio. Exactamente. Entonces, esto cambia totalmente la dinámica, sobre todo cambia totalmente el pensamiento de los abogados tradicionales como nosotros. Entonces, sí hay otros medios de fijar, por ejemplo, el lugar de la celebración o el lugar de ejecución del contrato. Y esto es a través de presunciones. Por ejemplo, hay instrumentos de derecho uniforme como los principios UNIDROIT que dicen que la ubicación de las partes se determina por el lugar donde tengan su administración. Por ejemplo, si se trata de una persona moral la que está contratando, independientemente de dónde se realice el contrato o dónde estén físicamente las partes o dónde esté físicamente la mercancía o dónde esté físicamente el equipo electrónico que se está utilizando. Se establecerá que el contrato se celebre en el lugar en donde se encuentre la administración de las partes o el domicilio si se trata de una persona física. Entonces, el punto de contacto se establece a través de una presunción, ¿sí? Pero otra cosa interesante, Ligia, es que cada vez es menos utilizado el derecho internacional privado, que ha quedado para solución de problemas marginales en la contratación internacional, sobre todo en estos métodos del soft law. Ahora, si te sometes a... Es decir, antes, acuérdate que cuando había un conflicto de leyes en el espacio, por ejemplo, un conflicto entre las partes de un contrato, habría que determinar cuál es el derecho aplicable conforme a las leyes del derecho internacional privado. Pero finalmente una de las partes tendría que lidiar con un derecho que no es el suyo. Ahora, con estos instrumentos de derecho uniforme, ambas partes se someten a un instrumento internacional y por lo tanto el derecho o las reglas del derecho internacional privado quedan solamente para resolver los problemas de los asuntos marginales que no regulen los instrumentos de derecho uniforme. Por ejemplo, la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías solamente regula algunos aspectos del contrato de compraventa y deja todo lo demás a la aplicación del derecho local. ¿Cuál? El que determinen las reglas del derecho internacional privado. ¿Me explico? No sé si te contesté la pregunta, Ligia. Muchas gracias. Es un tema de cómo dentro de la desunificación que resulta de la utilización de un medio electrónico respecto a un medio todavía en papel, ¿qué es lo que uniformemente sí nos sigue ayudando? Claro, independientemente de que si las partes sí se pusieron de acuerdo de cuál es el derecho aplicable o si les corresponde un tratado en virtud de sus razones de aplicación, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias a ti. Gracias. Abrimos el micrófono a Gerardo Lozano. Listo ya. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Doctor, muchas gracias por su excelente presentación. Yo tengo una pregunta en relación con la Convención de México. Claramente ya la Convención señala la posibilidad del depesage en el artículo 7.
Y lo que me pregunto es, porque en algunos otros instrumentos, los que conozco, por ejemplo, pues lo que usted ya se refería a UNIDROIT, que no específicamente habla sobre la determinación del derecho aplicable al contrato internacional, pero en general, la primera pregunta es, ¿qué tanto se ha aceptado el concepto de depesage? Y en la práctica, porque yo en la práctica lo que he visto es que muy pocas veces se da esa situación. Y entonces la pregunta es si este soft law sigue recogiendo esta posibilidad del depesage o no, doctor. ¿Qué diría usted? Sí, Gerardo, es una muy buena pregunta y es un tema interesantísimo. Desde luego que estos instrumentos de derecho uniforme, por lo menos los principios del UNIDROIT y los principios de derecho contractual europeo, desde luego que aceptan el depesage y establecen reglas para la validez del contrato cuando una parte del contrato es nula y otra parte del contrato es válida. Incluso el principio de conservación del contrato se lleva a los extremos más extremos, por decirlo de algún modo que te puedas imaginar, mucho más que en los derechos nacionales. Y esto es en virtud de que estos instrumentos de derecho uniforme, como los principios UNIDROIT o los principios del derecho europeo de los contratos, están más influenciados por el derecho anglosajón o common law que por el derecho civil. Y en el common law, el principio de conservación del contrato es muchísimo más fuerte o estricto que en los derechos latinos. No sé si queda contestada tu pregunta. Sí, muchas gracias. La otra pregunta breve que tengo es en cuanto a la norma conflictual que claro, superada por la Convención de México, pero la norma conflictual del Código Civil Federal del artículo 13, en cuanto a la ley aplicable a los bienes muebles. Sí. Porque claramente en el caso de bienes muebles, pues está clarísimo que la ley aplicable es la del lugar de ubicación. En los inmuebles. En los bienes inmuebles y los bienes muebles también. También, o sea, la ahí regla es donde es la misma. Exacto, Sí. es la misma. Y ahí ahora sí que me causa conflicto el tema de los bienes muebles, porque en realidad el lugar de ubicación del bien mueble pues puede ser una cuestión meramente circunstancial. Totalmente. Y tendría que aplicársele pensando en embarcaciones, aeronaves, etcétera. ¿Qué ley es la que le va a aplicar? Por ejemplo, si hay una embarcación registrada en Panamá, matriculada en Panamá, que está en un bareboat charter en México, de manera temporal, se quiere constituir una hipoteca, y entonces, ¿será la ley del registro de la embarcación o la ley de la ubicación, no? Porque es una cuestión coyuntural, ¿no? Sí, yo comparto tu conflicto. También, para mí también se me hace una regla de derecho conflictual complicada. No me queda duda de que a los inmuebles les aplicas la ley del lugar en donde se encuentren por razones naturales, pero a los muebles, es decir, esta situación de que debes aplicar la misma regla del lugar en donde se encuentren, a mí se me hace más conflictiva. Hay muebles que tienen registros, por ejemplo, las embarcaciones o las aeronaves, que ahí sí se podría vincular con el lugar en donde estén registradas. Y así son muchas leyes, por ejemplo, la de navegación o la de aeronáutica. Pero hay otros muebles que no, por ejemplo, mercancías, que no tienen registro. Sí, comparto o se me ocurría los títulos de crédito, ¿no? En un momento dado, digamos, pensemos en un título causal como la acción de una sociedad, que está emitida por una sociedad mexicana, por ejemplo, pero el titular la tiene en Nueva York, entonces, sí. ¿Qué derecho se le aplica a esa acción? Sí. O intangibles. O los intangibles, de cobro, también. Simplemente, ¿no? Entonces, hay un tema ahí, ¿verdad? Yo creo que es inconstitucional, luego ya les digo por qué. Hay una ley, también una ley modelo que acaba de salir, que es la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre documentos transmisibles electrónicos, que es la que trata de sustituir ahora desde el punto de vista electrónico a pagarés, letras de cambio y documentos de embarque y todos estos. Es como te digo, la desmaterialización del derecho como lo teníamos conceptualizado, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos por ahí la mano levantada de don Antonio Silva.
a quien le abrimos el micrófono, y después pasaríamos con Jaime Gallegos, que ha pedido la palabra aquí en el chat. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Antonio. Doctor, también me uno a las felicitaciones por esta presentación. Nos dejará un buen antecedente para poder tener un amplio o una cantidad de amplios conocimientos adicionales a la presentación que tiene en su libro. Pero regresando un poco a la pregunta de el licenciado Ruiz con respecto de la prescripción. Habla de la prescripción de los 5 o los 10 años, estoy totalmente de acuerdo, y a lo mejor de manera excepcional a través de la escritura se puede hacer referencia a la misma. Pero ¿qué sucede con los derechos de registro en el caso de las hipotecas que son por más de 20 años? Sí, bueno, allí yo creo que no prescribiría, es decir, mientras quede registrada la hipoteca, es decir, el registro le dará efectos para terceros y de protección durante todo el tiempo del registro. A lo que me refería yo es a la prescripción de las obligaciones como tales, porque no existen las obligaciones eternas, ¿no? Pero en el caso de que fuera declarada judicialmente la prescripción... Ah, ya, sí. O sea, ¿qué pasaría con el registro de hipoteca? Sí, yo creo que sí, pero ahí yo creo que el registro sería un accidente que tendría que seguir la suerte de lo principal. Y yo, desde mi punto de vista, creo que se tendría que cancelar el registro al cancelarse o al extinguirse por prescripción la obligación principal. Ok, yo creo, considero lo mismo, sin embargo, en la práctica no ha sido así, sino sí, han dejado que prevalezca, ¿no? El registro. Exactamente. Sí. Aun y sí, cuando sí. está prescrito, ¿no? Sí, muchísimas gracias, doctor. Con todo gusto. Muchas gracias a ti, Antonio. Tenemos por ahí a Jaime Gallegos. Y estaba Hola, también... muy buenas tardes. Sí, Jaime, a la orden. Sí. Hola, muy buenas tardes. Les saludo desde más de 6.600 kilómetros al sur de México. Les saludo en particular desde Santiago de Chile. Primero que todo, felicito su presentación, excelente, un tema muy contingente que sin duda enriquece la prolífica doctrina mexicana en materia de derecho internacional, que una vez más dará luces a todo el continente. Así que antes que todo, extender unas felicitaciones muy atentas y muy fraternales desde acá al sur del mundo. Muchísimas gracias. Respecto a la Convención de México, que otro, el profesor Lozano, si no me equivoco, mencionó, a mí la Convención de México me genera sensaciones encontradas en el sentido de que en general ha sido un documento que en algunos aspectos la doctrina ha elogiado. Sin embargo, a nivel de ratificaciones como fuente formal, ¿no es cierto? Como hard law, como decía usted, ha tenido muy escaso nivel de ratificaciones y solamente México y Venezuela las han incorporado a nivel de ratificación. Sin embargo, ha tenido un cierto renacer recientemente con incorporaciones sustantivas en Paraguay, por ejemplo, con la ley de derecho aplicable a los contratos, muchas disposiciones también, muchas ideas de la Convención de México fueron también incorporados en el Código Civil y Comercial de Argentina, en la actual de Uruguaya, y nosotros también en Chile algo estamos haciendo con un anteproyecto de ley de derecho internacional privado en el cual hemos acogido muchas ideas. Entonces, quería conocer su opinión respecto a la Convención de México, más allá claro, el dato concreto de que pocas ratificaciones ha tenido como instrumento iluminador al derecho internacional privado, si a su juicio es un instrumento adecuado o debiese emprenderse otro mecanismo. Hay unas guías modelos del profesor Moreno Rodríguez recientemente que también en el ámbito de la OEA se han ido elaborando, tratando de hacerse cargo de algunos problemas. Y por último, no puedo dejar de un poco comentando la pregunta del profesor Silva, el profesor Jorge Silva, en orden a el derecho laboral internacional, ¿no es cierto? Que hay bienes indisponibles por las partes. Yo terminé hace poco tiempo mi tesis doctoral en España respecto a la Alianza del Pacífico.
Alianza del Pacífico, que integra a México, Colombia, Perú y Chile. Entonces mi duda es porque nominalmente en los tratados constitutivos la Alianza del Pacífico dice de que se pretende alcanzar una libre circulación de bienes, servicios y personas. Entonces, eso tradicionalmente se ha entendido, siguiendo la experiencia europea, como crear normas que faciliten este flujo de personas, de trabajadores. Entonces quería saber si desde México, ya esta es una pregunta más política que quizás de derecho internacional privado, pero desde México, la Alianza del Pacífico surgió con el impulso del presidente Calderón, que después el presidente Peña Nieto lo siguió. En mi perspectiva, ahora el presidente López Obrador le ha quitado un poco de impulso. ¿Creen ustedes que de México habría cierta voluntad para abrir flujos de personas, mayormente de, por lo menos, originarios de países como Colombia, Perú y Chile, con los cuales se han comprometido a través de este acuerdo? Muchas gracias y reitero las felicitaciones tanto al profesor Robles como a los organizadores, al profesor Guerrero, al profesor Rodríguez. Muchísimas gracias por esta instancia muy valiosa. Muchas gracias, Jaime. Mira, a la primera pregunta en relación a la Convención de México, es precisamente algo de lo que me refería en la plática. Dicen algunos estudiosos que el cementerio de tratados internacionales está lleno y ya no cabe uno más. Y esto es lo que ha pasado con muchos tratados internacionales que tienen una gran calidad. La Convención de México, desde el punto de vista de la calidad académica, es de las mejores convenciones que existen, pero solamente ha sido ratificada, como bien dijiste, por México y por Venezuela. Por lo tanto, todavía no ha podido entrar, ni creo que pronto entre en operación. En relación a ese tema, el derecho aplicable a los contratos, la Convención de Viena ha influido en el derecho nacional de muchos países, como los que acabas de mencionar. Pero más importante, también influyó muchísimo en una nueva ley modelo sobre ley aplicable al contrato que acaba de promulgar la Conferencia de La Haya, que creo que es del año pasado y tiene muchísima influencia de la Convención de México. Por lo tanto, la influencia, por lo menos doctrinal, de esta convención es a todas luces extraordinaria, pero no ha podido entrar en vigor precisamente por lo difícil que es que sea ratificada o que sean ratificados ahora los tratados internacionales. Muchas veces los países se esperan a que otros países la aprueben para animarse a aprobarla y a ratificarla, y esto pues no ha sido, o más bien ha sido el caso de esta convención y por lo tanto está congelada. Eso en relación a la primera pregunta. Y a la segunda, a lo político, pues yo no sabría cuál es la visión del gobierno mexicano actual, porque por un lado sí ha volteado el presidente López Obrador a América del Sur, y América del Centro y América del Sur, y esta Alianza del Pacífico debería de ser promovida, pero por el otro lado estamos ante un presidente tremendamente nacionalista y difícilmente voltea hacia aspectos internacionales. Ha salido una sola vez de México y fue para visitar a Trump. No ha habido ningún otro viaje internacional. Entonces, la visión que tiene México en este momento es más hacia adentro que hacia afuera. Eso es lo que podría opinar. Gracias. Muchísimas gracias. Tenía por ahí, creo que me salté una pregunta de Adrián Martínez. Adrián, no sé si tienes micrófono para que la pudieses plantear, porque creo que me estaban reportando que no veíamos que tuvieses micrófono. Y bueno, y aprovecho nada más para hacer el comentario. Esos principios de derecho aplicable a los contratos internacionales de La Haya son del 2015. Ya. Son unos principios. Sí, es soft law. Es soft law, ¿no? Es soft law. Son en derecho comercial internacional. De hecho, he trabajado con otros autores que estamos trabajando en un libro que va a salir prontamente publicado, dirigido por Lauro Gama en Brasil y Moreno Rodríguez. Así que eso próximamente va a salir un libro que recoge ese análisis.
Muy bien. Lo esperaremos. No, creo que no tenemos a Adrián, ¿verdad, Cari? No, nos comenta en el chat que no tiene. También Luis Manuel Mellán estaba preguntando, Juan Carlos. Pero a Luis Manuel de pronto lo perdimos, creo que salió de la Sí. reunión y ya no pudimos darle la palabra. Muy bien. Adrián nos preguntaba qué no le corresponde al foro ante el cual se presenta la demanda de determinar la ley aplicable a la disputa. Ay Dios, yo no soy muy experto en cuestiones de arbitraje comercial y no podría responder esa pregunta. Ok. Y creo que ya sería la última, Cari, confírmame si tenemos algo más. No, ya no tenemos ninguna pregunta en el chat. Juan Manuel Saldaña está levantando la mano. Ok, le abrimos. Sí, bueno, yo nada más buenas tardes, mucho gusto, muchas felicidades, Diego Robles, muy interesante. Muchas gracias, Juan Un Manuel. libro muy interesante, ¿dónde lo podemos adquirir? Y muchas felicidades. Yo nada más un comentario en relación a lo que decía Jorge en materia laboral. Yo creo que no es exactamente lo que sería una unificación, pero sí es un primer paso. Formamos una zona de libre comercio, Canadá, México y Estados Unidos. Y ya tenemos un capítulo laboral 23, en donde tan es así que México modificó su ley federal de trabajo. Sí. Y también tenemos un capítulo de solución de controversias en materia laboral para vigilar que la reforma laboral que hizo México pues se cumpla, ¿no? En términos generales, ¿no? Eso es un esquema muy general. Entonces yo creo que sí está muy politizado, pero en materia laboral, en México con Estados Unidos, hay un primer paso, sí, porque ya formamos una zona de libre comercio, muy incipiente para llevar a una unificación o eso, pero es un paso casi insignificante para el objetivo de unificación, pero sí tenemos ya Un primer paso. no reglas uniformes, pero sí, cuando menos otras reglas que cumplir ya pactadas en un tratado, ¿no? Sí, sí. Pues básicamente es eso y Muy bien. muchas felicidades, Diego. Muchas gracias, Juan Manuel. Y ahora sí, creo que ya no tenemos más preguntas. Eli. Pues yo quiero más que nada agradecer a Diego Robles que nos haya expuesto precisamente este tema muy interesante y sobre todo felicitarlo por su obra. Me parece que es interesantísimo lo que tratas en tu libro y creo que va a ser, en poco tiempo va a ser, creo que una obra de obligada referencia. Te felicito, Diego. Es todo un orgullo tenerte como miembro del número en la MEDIP. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su presencia y su paciencia en escucharme y estoy a sus órdenes. Con todo gusto el libro, como les digo, lo va a publicar a partir de la próxima semana Tirán Lo Blanc. Ya parece que va a estar en disponibilidad. Ahorita ya está disponible desde el punto de vista electrónico en la página de Tirán Lo Blanc y físicamente a partir de la semana que entra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Diego. Por ahí teníamos una pregunta más en el chat que no tiene que ver con este tema y buscaremos poderla responder antes de dar por terminada la sesión. Eli, ¿algún otro informe en relación a la MEDIP? No, más que nada, pues agradecer a todos los amigos que se han unido a esta sesión de los estados del interior del país, de Sinaloa, Jalisco, Baja California, Morelos, Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua y Nayarit, y del exterior, a los amigos de Chile y de Perú. Eli, quisiera hacer un comentario, si me permiten, es que no puedo aquí manipular para hacer preguntas. Adelante. Bueno, por una parte, felicitar al doctor Diego Robles Farías por su excelente conferencia y bueno, obviamente por la publicación de su obra. Y traigo a la memoria el trabajo que había iniciado el doctor Sánchez Cordero en el seno del Centro de Derecho Uniforme de la UNAM, de hace años, que comenzó un trabajo en México sobre la justamente confección de un código
uniforme de las obligaciones. Yo creo que aprovechando la presentación de la obra del doctor Diego Robles, creo que valdría la pena que ese tema a lo mejor lo apoyara o lo retomara la propia academia, y puede ser un trabajo bastante interesante porque ya tiene aproximadamente unos 10 años, y no es que un poco más, que ha quedado un poco ahí a la saga, ¿no? Entonces, bueno, reitero la felicitación al doctor Diego Robles, y quizá él pudiera ser el más interesado en encabezar un esfuerzo de esta naturaleza, ¿no? Aprovechando justamente el producto de su labor de muchos años de estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Con todo gusto. Bueno, gracias. contestando lo que dice Mario rápidamente, sí es cierto que existe ese proyecto. Yo estuve trabajando o platicando incluso con Jorge Sánchez Cordero de este tema. Ahorita, como todos sabemos, está ocupado en otros menesteres más internacionales todavía, pero nada más tomen en cuenta que en México es absolutamente indispensable realizar un trabajo de unificación o de uniformidad del derecho contractual, no solamente del derecho a las obligaciones, yo creo que más particularmente del derecho contractual. Tenemos 33 códigos civiles, tenemos un código civil federal, tenemos la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley del Contrato de Seguros, es decir, un puño de leyes. Expuesto resumen que he expuesto, se puede afirmar que los derechos humanos comenzaron su fase Creo que podemos... Ya. Sí. Sí, yo creo que sí es urgente un trabajo de uniformidad, es decir, proponer un código de derecho contractual mexicano uniforme sería, por ejemplo, el primer paso hacia una uniformidad del derecho en nuestro país, siguiendo este proceso internacional de uniformidad del derecho en el mundo. Gracias, Mario. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Robles Farías, por habernos acompañado el día de hoy. Por parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de la Comisión de Derecho Internacional, ha sido un placer. Por parte de la MEDIP, extiendo también la felicitación aquí a nombre de Lee, como parte de la Junta de Gobierno, y los esperamos en nuestra próxima sesión, que será en el segundo martes de marzo, en el segundo jueves de marzo. El 11 de marzo. El 11 de marzo, ¿no? Vamos a tener nuestra próxima sesión, y en unos momentos más, en media hora más, también tendremos la asamblea de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en donde vamos a tener el cambio del consejo, de parte del consejo de la barra, en donde están todos cordialmente invitados, barristas y no barristas. Me pidió Claudia de Buen que les hiciera la extensa invitación a los miembros de la academia y en general al público en general, para que pueda estar con nosotros a través esto va a ser a través de la plataforma Webex. En un momento más la invitación la subimos en los chats de AMEDIP, y ya está en el chat de la Comisión Internacional de la Barra, ¿no? A ver si nos pueden acompañar en este evento dentro de 30 minutos. Muchísimas gracias. Con esto estaríamos dando por terminada esta sesión. Eli. No sé. Pues más que nada agradecer a todos que pues su asistencia, su interés en esta plática. Nuevamente reiterar mi agradecimiento y mi felicitación al doctor Diego Robles, y los vemos en 15 días en nuestra siguiente sesión de la conjunta de la Barra Mexicana y de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Muchas gracias a todos. Lo pasen bien. Y hasta que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por todo. Buena tarde a todos. Buenas tardes.